a nosotros, yo era propietario, bueno, soy propietario todavía de lo que queda de la fábrica Polizuelas, que fue una fábrica que yo inauguré en 1974, 75, fue cuando hicimos la fábrica que se llama Polizuelas, encaminada exclusivamente a hacer suelas y tacones para calzado, o sea, hacer accesorios para la fabricación de calzado. Nosotros no hacíamos calzado, hacíamos las suelas. Conmigo trabajaba un primo mío que era muy entusiasta del ping pong. En ese tiempo todavía lo conocíamos como ping pong, hasta que después buscándole, cuando empezamos a entusiasmar por el ping pong, buscándole un poquito, ya nos dimos cuenta que existía algo que se llamaba tenis de mesa y que era básicamente lo mismo, pero que tenía diferentes reglas y fundamentalmente la raqueta era muy diferente a la que nosotros conocíamos como raqueta de ping pong. Era una raqueta de hules duros con granitos, que luego ya nos enteramos que le decían era una raqueta con hard rubber, que es un hule duro, ¿no? Que le daba poco efecto, pero era muy dura la raqueta como para dar más efecto. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a entusiasmar con eso, empezamos a buscar las raquetas. Conseguimos unas raquetas en Deportes Martí, que ya eran raquetas suecas, esa marca Stiga, que ya tenían hules con esponja. Y empezamos nosotros, aquí teníamos una mesa en la fábrica, y empezamos a practicarlo, pero sin tener conocimientos ni de la técnica, ni de la manera como se jugaba el tenis de mesa, ¿no? Y ya con el tiempo empezamos a invitar a los trabajadores de la fábrica a formar parte de un grupo que ni siquiera entrenábamos, eran puras cascaritas, en las cuales nos divertíamos después de trabajar un buen rato. Un área la destinamos para jugar tenis de mesa, hasta que llegamos a tener en esa área 3 mesas y hacíamos ya juegos de cascarita entre nosotros mismos. Después a mi primo, que se llama Luis Ochoa, él empezó a buscar, no existía internet en ese tiempo todavía, pero empezamos a buscar por medio de periódicos o por medio de publicaciones que salían en los diarios o inclusive en libros dedicados al tenis de mesa. Y ya nos empezamos a dar cuenta que sí existía el tenis de mesa en México como tal, y que sí había un equipo nacional de tenis de mesa que nos representaba en los campeonatos mundiales de tenis de mesa, pero sobre todo a nivel centro y caribe, a nivel centroamericano y caribe, que los cubanos y los sudamericanos sí tenían muy buenas relaciones con nosotros, con los mexicanos. Y para entonces estaba un presidente de federación que se llamaba Helios Farrell, que fue el primer presidente que hubo de la federación, cuando menos que yo me enteré que existió, porque cuando nosotros empezamos a jugar tenis de mesa, el señor ya tenía casi 30 años o 20 y tantos años de presidente de la federación, y ahí seguía, y ya no supe yo si hubo antes de él un presidente, no lo supe, pero sí duró muchos años este cuate. Y además era un señor, mira, sin tratar de hablar mal de la gente, era un señor muy, muy pragmático, y no permitía que jugaran tenis de mesa si no teníamos autorización de él, como que él se sentía el dueño del tenis de mesa. Y cuando nosotros empezamos a querer hacer torneos, él nos exigía que teníamos que solicitarle permiso a él para que nos diera permiso de jugar tenis de mesa. Nunca lo hicimos, y nosotros jugamos por nuestra cuenta. Inclusive mi primo contactó a los jugadores de la selección nacional en ese momento, que eran muy buenos jugadores: Francisco Méndez, Roberto Otero, Sergio Sánchez, eran los mejores. Un poquito después entró otro que se llamaba, estaba Jorge Zavala también en ese tiempo, y luego entró otro chavito que llegó a ser parte del equipo fuerte de tenis de mesa mexicano, que era Kurt Vicker. Ellos representaban a México, y la verdad tenían muy buen nivel. A nivel centro y latinoamericano tenían muy buen nivel. Inclusive me acuerdo yo que el primer torneo que fuimos de una Copa Hidalgo Martí, que se jugaba un dual meet entre Cuba y México, se llamaba Copa Hidalgo Martí, México le ganó la primera copa, que yo supe que ganó México, y jugaron Sergio Sánchez, Otero y Francisco Méndez. Ese es más o menos ahora,
cuando nosotros, en la profesión mía, que era la de fabricación de suelas, en ese tiempo hicimos una suela que tenía una forma de canoa, y era una suela para hacer un zapato para caminar, y era un zapato muy ligero, tipo tenis, muy ligero, y nos gustó como para que fuera un zapato para jugar tenis de mesa. Y después nos enteramos que existían ya algunos zapatos específicamente para tenis de mesa, que no nomás eran para tenis de mesa, más bien era para gimnasio, que se llamaban indoor boots, o sea, zapatos de gimnasio interior, que estaban los Butterfly y los Tiger, que eran muy bonitos zapatos. Entonces, como ese zapato parecía, era una canoita, y cuando se nos ocurrió ya formalizar el nombre del club, entonces le pusimos Club Canoa, pues, nomás haciendo referencia a la suela que nosotros hicimos y al zapato que una fábrica hermana nuestra lo hizo zapato, y se llamaba, el zapato era un modelo Canoa, y ya le pusimos Club Canoa, y ese es el origen de la palabra del Club Canoa. Y a raíz ya tiene ahorita, pues, ¿qué sería eso? Haber sido como por el 75, 76 también por ahí. Entonces ese es el origen del nombre del Club Canoa. Okay. Ya al final de las equipos que había en México, pues se hizo un clásico ya, porque se jugaba tenis de mesa en ya muy pocos sitios en la Ciudad de México. Uno de ellos era el Canoa, otro era la delegación Benito Juárez, en el gimnasio de la delegación Benito Juárez, y realmente los jugadores eran de muy buena calidad en ambos clubes. Y en otros clubes que no sean esos dos, pues realmente sí había, pero era mínimo. Y por ejemplo, estaban los del Morelos, que estaban de ahí, los de la Pensil, que estaba Cepeda y estaba Vivanco y todos ellos ahí originalmente. Después ya sí seguían, pero ya no a los niveles que... Entonces, cuando fue una final, que no recuerdo qué año fue, de campeonato distrital de primera fuerza, llegó a la final el equipo de Canoa contra el equipo de la Benito Juárez, y se jugaba todavía en ese tiempo un formato que se llamaba Copa Swatlin Cup, que le llamaban en inglés, que eran 3 jugadores de un equipo contra 3 jugadores de otro equipo, y jugaban los 3 contra los 3 en un formato de ABC de un lado y XYZ del otro lado, con una formación específica que no me acuerdo de la formación, pero así se jugaba. El que ganaba 5 puntos podía ganar 5-0, podía ganar 5-4, el que llegara a 5 era el que ganaba en ese formato. Entonces yo recuerdo que estaban, por el equipo de Canoa era Francisco Méndez, Kurt Vicker y Jorge Zavala, y por el lado de la Benito Juárez estaba Vivanco, estaba Sergio Blanco y estaba Raúl Márquez, que era un jugador medio Nobel, medio novatón, pero ya tenía 2-3 años jugando, pero llegó a tener unos niveles muy buenos como jugador defensivo. Llegó a tener muy buen nivel, inclusive llegó a jugar en la selección, pero no muy estable, porque estaba estudiando también, tenía compromisos en la escuela, ¿no? Entonces, cuando llegó a esa final, terminó en un 4-4 empatados en la Copa Swatlin, y la final la jugaba Francisco Méndez contra Raúl Márquez, el defensivo. Ganó un set cada uno, y en el tercer set había público, teníamos, había 20, 30, 40, 50 espectadores, que muchos eran jugadores, estaban viendo las finales, y muchos eran invitados que habían ido a ver el juego. Entre ellos estaba el famoso escritor y folclórico señor Juan José Arreola, que además le gustaba mucho el tenis de mesa, era un amante del tenis de mesa desde su juventud, que él lo jugaba, ¿no? Entonces, cuando ya llegó el tercer set, llegó a estar el score perdiendo Francisco Méndez 19-16. En ese tiempo se jugaba a 21 puntos y se cambiaba de servicio cada 5 puntos. Entonces el 19-16 fue un cambio de servicio que le tocaba servir a Francisco Méndez. Entonces, cuando hizo su primer intento de saque, lo falló, o sea, erró el saque y se fue Raúl 20-16 a favor de Raúl. Entonces toda la gente se puso, no, pues ya ganó Benito Juárez, ¿no? Y empezó Francisco, pum, con un servicio muy sencillito, y empezó a tirar drive, Raúl a cortar.
son muy bonitos y muy emocionantes los puntos contra un defensivo, porque los defensivos pasan muchas bolas, o sea, tienen mucha consistencia devolviendo los drives del atacante, ¿no? Entonces es emocionante ver un atacante de drive contra un defensivo de chop, ¿no? Entonces empezó Francisco a atacar, se fue 19-17, 20-17, 20-18, 20-19, todos con muchísimo grado de emoción y de exaltación de todo el público que estábamos ahí viéndolo, ¿no? Total que empataron a 20, creo que empataron a 21, y al final ganó Francisco Méndez y se armó el alboroto porque fue una explosión de emociones, que todos salieron a felicitar a Francisco Méndez, lo alzaron en hombros, y en eso se abrió paso Juan José Arriola y le dijo a Francisco Méndez, lo vio a la cara y lo abrazó y le dijo: yo sé que lo hiciste adrede, fallaste el saque adrede y llegaste a 20-16 adrede para poner esa emoción al punto, porque yo sé la capacidad que tienes como jugador y sé que eso lo hiciste adrede. Le dio su abrazo y terminó casi llorando el señor Juan José Arriola, porque era un tipo muy sensible a todas las emociones, siempre mostró una sensibilidad gigantesca. Ese señor era muy sensible, era un artista el señor, y es una anécdota muy bonita porque yo no sé la verdad si lo hizo Francisco o no, yo no lo sé. Yo no creo que lo haya hecho adrede porque era un riesgo muy alto, pero Juan José Arriola estaba convencido de que Francisco lo hizo adrede. Al avanzar la etapa, ya la segunda etapa del Canoa, en el cual Jorge Zavala era el entrenador, estuvo 5 años, y ya por el 82 se fue porque él siguió su carrera. Él ya tenía una carrera en la Facultad de Ciencias, una carrera que le había empezado, se quedó en primero o segundo año en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como en el 84, quizá 85, decidió salirse y terminar su carrera. Y él se fue a la universidad, terminó su carrera, se fue a Ensenada, Baja California, a hacer una maestría en algo de oceanografía, y también no dejó atrás el tenis de mesa. Él fundó en Ensenada la Asociación de Tenis de Mesa de Baja California, y hizo muy buenos jugadores, incluyendo a su hijo Olmo Zavala, que era un excelente jugador, y el otro cuate, no me acuerdo cómo se llamaba, eran 2 jugadores muy buenos de Ensenada. O sea, él al hacer su maestría, también siguió trabajando por el tenis de mesa en Ensenada, y estuvo ahí, no sé, 2 años quizás haciendo su maestría, y de ahí se fue a estudiar un doctorado también en oceanografía a la Universidad del Sur de Florida. En ese tiempo lo sustituyó aquí en el Canoa un amigo nuestro que también jugaba ahí con nosotros, que se llamaba Mario González, y que se dedicó él realmente a enseñar a los muchachos, los chavitos que llegaban a aprender el tenis de mesa. Y estuvo 2 años, y también se fue, no sé por qué, si se fue porque otro lado, no recuerdo por qué se fue. Y entonces yo invité a Francisco Méndez a ser entrenador del Canoa, que sí estuvo, yo estaría unos 2 años también, yo creo, de entrenador. Y lo mejor que pasó cuando estuvo Francisco Méndez fue realmente el equipo del Canoa, porque cuando jugábamos los torneos representando al Club Canoa, pues teníamos un equipo muy bueno. Cuando estaba Zavala, pues jugaba Zavala. Después que se fue Zavala, pues quedó Francisco Méndez ya como jugador titular del Club Canoa, incluyendo a Kurt Vicker, que también se hizo jugador titular del Club Canoa porque era muy allegado y muy hasta vecino de mi primo Luis Ochoa, y se hizo muy cuate de él. Y entonces ya teníamos un equipo sensacional en el Club Canoa, que estaba Francisco Méndez y Kurt Vicker, que eran los jugadores que eran de primera fuerza y que eran jugadores de la selección de la selección mexicana. Entonces, y realmente el clásico, digamos, que se generó en esos momentos era el Club Canoa contra la delegación Benito Juárez. Eran los jugadores de Benito, que estaba Sergio Blanco, que estaba José Luis Vivanco, y estaba un chavito nuevo que era Raúl Márquez, que era un defensivo también muy bueno, y
que se hicieron ya medios clásicos esos agarrones, porque eran las finales siempre de los torneos en la Ciudad de México. Entonces, la etapa mejor como jugador del Club Canoas, digamos, fue cuando estuvo Francisco Méndez, porque teníamos muy buen equipo representándonos. No tantos jugadores nuevos, ¿sí? sino el equipo fuerte del Club Canoa era ese, ¿no? Sí. Ya cuando nosotros terminamos o hicimos el club ya en el gimnasio nuevo, se nos ocurrió, a mi primo sobre todo se le ocurrió invitar a Zoran Kosanovic, que era el mejor jugador, digamos, que habitaba en toda América, digamos, era el mejor jugador del mejor nivel, a nivel mundial, digamos, estaba rankeado mundialmente. Lo invitamos a la inauguración del Club Canoa. Para eso le hicimos tres comunicados con carta, y en el torneo que fuimos ya, ¿qué año fue? En el 80. Sí. En el 79 fuimos al Abierto de Estados Unidos, hablamos con él y le preguntamos, él accedió instantáneamente, o sea, se mostró le gustó la idea. Entonces dijo, sí, con mucho gusto voy. Entonces mi primo le dijo, ¿cuánto nos cobras por hacer una exhibición y la inauguración oficial del Club Canoa? Y nosotros haríamos un evento invitando a toda la gente del tenis de mesa en México para que estuviera presente en eso. Y él se mostró muy afable y nos dice, ok, yo les voy a cobrar $500 por ir, 3 días en la primera etapa. Y se quedó una semana más, que nos dio unas clínicas también, pero no nos cobró más, o sea, nos cobró los $500 y los viáticos. O sea, yo quiero viáticos, $500 para mí, y viáticos, por ejemplo, boleto de avión para mí, para mi esposa, y hospedaje en un hotel de la Ciudad de México, ¿sí? Y transportación local, o sea, que nos llevaran y nos trajeran al hotel, ¿no? Entonces, se dio la fecha, pusimos fecha, hicimos en el gimnasio, quitamos todas las mesas, pusimos una tribuna que le cabían, ¿qué serían? ¿Cuántas gentes te parece? Unas, no sé, 100 gentes o 200 quizá, ¿no? Invitamos a todo el ambiente de tenis de mesa en México, a todos los jugadores y entusiastas. Inclusive había en México, que nosotros no sabíamos todavía, había por ejemplo gente en México que jugaban en el club alemán, en el colegio Alexander von Humboldt, que está en Lomas Verdes. Había una serie de gente de alemanes que inclusive trabajaban en empresas alemanas en México. Una de ellas era la empresa Festo, que hacía equipo neumático, y otros, no me acuerdo cuál, que ya jugaban algo de tenis de mesa, les gustaba mucho. El asunto es que en Alemania el juego es muy popular. O sea, en Alemania, yo creo que es muchísimo más popular que incluso en Suecia y que en todos los países europeos. Alemania es donde está la mejor liga de tenis de mesa del mundo, porque ni siquiera la liga china, porque la liga china no tiene los recursos suficientes como para dar los premios que los alemanes daban en los torneos que ellos hacían, en la Bundesliga. Entonces ellos hicieron normalmente, pero la Bundesliga no es limitativa al tenis de mesa. La Bundesliga incluye todos los deportes que juegan en Alemania. Está el fútbol, está el hockey, está no sé, la lucha, todos los deportes que se juegan en Europa incluyen en la Bundesliga. Y la Bundesliga la soportan las empresas alemanas que tienen los equipos que juegan en la Bundesliga. Por ejemplo, en el fútbol, el equipo Bayern Múnich, que es desde la Bayern, digamos, ¿no? Y eso juegan en la Bundesliga. Entonces, todas las empresas, ese tipo de empresas alemanas, forman la Bundesliga. Y todos los jugadores del mundo, su objetivo era jugar en la Bundesliga y ganar dinero. Y para eso, por ejemplo, hay muchos inmigrantes chinos que llegaban, digamos, los chinos que iban saliendo de ser jugadores activos, porque en China había una reposición muy rápida de jugadores. O sea, no hay jugadores viejos porque siempre los desplazaban los jugadores nuevos. Entonces los jugadores que pasaban a segundo término en China, pues iban a jugar a Alemania, que ganaban buen dinero, ¿no? Entonces les gustaba mucho. Y Alemania y otros países, pero normalmente donde pagaban mejor es en Alemania. Entonces esa es la razón. Entonces cuando
vino, para cerrar el tema cuando vino Kosanovic era el mejor jugador que había en América. Y sí, invitamos a mucha gente, inclusive a algunos, por ejemplo, le gustaba mucho ¿cómo se llama? El de la capa. Juan José Arroyo. Juan José Arroyo lo invitamos. Vino un ingeniero muy famoso, se llamaba, ¿cómo se llama? Manuel González. Manuel González, que fue el inventor de los pilotes de control. Era un señor ya mayor, era un ingeniero a nivel internacional muy famoso porque inventó una cosa, porque el suelo de México es un suelo blando, fangoso, porque era lago, ¿no? Entonces él inventó los pilotes para hacer construcciones altas, y él era una persona, y le gustaba mucho el tenis de mesa, y le encantaba venir ya no jugaba él, pero le encantaba venir a ver cuando jugábamos nosotros, le gustaba mucho. Y ahí entonces vino Kosanovic, vino con su esposa, ya los hospedamos en su hotel, contratamos hasta un maestro de ceremonias para que hiciera la inauguración formal, el primer saque, y después ya hubo, a partir de esa inauguración, ya hubo unos juegos de exhibición con Zavala, con Kurt y con Zavala y con Sergio Sánchez. Y era jugar un juego de dobles también, Kosanovic con Sergio Sánchez y Kurt con Zavala. Exhibición solamente, que estuvo muy bonito realmente, y esa fue la fundación oficial del Club Canoa. Esa fue. Y ya después de eso se hizo un convivio ahí con canapés y refresquitos, porque no había nada de alcohol. Y ahí empezó ya, digamos, ya el Club Canoa, ya como club, que de todas maneras en esos tiempos pues no había las formalidades de hacer un acta constitutiva y tener estatutos y demás, sino que más bien era como una reunión de gentes que nos organizamos para hacer un objetivo en común que nos gustaba. Ahora ya, por ejemplo, ahorita el Club Canoa, ya me dijo Orlando Solís, que es el que se quedó con la estafeta de la marca, digamos, Club Canoa, que ya lo protocolizó, hizo un acta constitutiva, y ya tiene, pues con el objetivo de conseguir algunos recursos donados que sean deducibles de impuestos. Y le damos la más cordial de las bienvenidas en este día que se celebra la inauguración oficial del Gimnasio Canoa. El Gimnasio Canoa es un gimnasio dedicado exclusivamente a la práctica del tenis de mesa. Este gimnasio es el único en la República Mexicana destinado exclusivamente para la práctica de este deporte. El Club Canoa, que es una institución no lucrativa, ha deseado ofrecer a la juventud deportista de México un escenario digno para la práctica de este fascinante deporte. En esta ocasión se ha invitado a un joven deportista yugoslavo que es uno de los máximos exponentes a nivel mundial del tenis de mesa, el señor Zoran Kosanovic. El señor Kosanovic, a pesar de su juventud, es uno de los más destacados exponentes de este deporte, y antes de radicar en Canadá estaba rankeado como el jugador número 1 del equipo yugoslavo, que obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Mundial celebrado en el año de 1975. En esta ocasión nos va a hacer favor de ofrecer una exhibición teniendo como oponentes a dos distinguidos miembros del Club Canoa, los señores Jorge Zavala. ¿Ya llegó? Además estará con nosotros, formando parte de esta exhibición, el señor Sergio Sánchez, quien es un destacado tenista de mesa del Distrito Federal.
Ahora paso, ¿no? Sí. Por eso estoy. En el Distrito Federal, que empezó a jugar tenis en el año de 1976 bajo la supervisión del entrenador japonés Nobuyuki Kamata en el Comité Olímpico Mexicano. En el año de 1978 ingresó al Club Canoa. Ha sido campeón nacional infantil durante los años de 1978 y 1979. Campeón nacional de dobles en el año de 1979. Campeón juvenil.